Continuamos en esta noche de día a día y vamos a seguir escuchando obviamente voces de los protagonistas y queremos conocer también cuál es la situación de las empleadas de casas particulares, teniendo en cuenta que no hubo casi ningún sector económico, ningún trabajador que no se vio afectado de alguna u otra manera por esta situación de pandemia y obviamente la crisis que generó esta situación que todavía sigue repercutiendo. Por eso aquí en Día a Día vamos a saludarla a Manuela Muñoz, que es del Sindicato de Empleadas de Casas Particulares. Manuela, muy buenas noches. Gonzalo Schmidt de Día a Día la saluda. Buenas noches. Bueno, Manuela, queremos que nos cuente, en primer lugar, este aumento salarial, tengo entendido del 28% que recibieron, si están conformes con este monto, esperaban un incremento mayor. Bueno, en realidad no es que estemos inconformes con el porcentaje. Lo que nosotros estábamos inconformes y firmamos en disidencia es en la forma en que se dio todo el debate, o sea, el debate en general, ya que nosotras como representantes del sector, la voz de las trabajadoras, ¿no es cierto?, sentimos que el Estado en todo momento obvió, ¿no es cierto?, nuestros pedidos y nos negó la posibilidad de llegar a un mejor acuerdo, ya que los empleadores a nosotros nos habían ofrecido mejores porcentajes o de última terminar de poner en marcha este porcentaje en menos cantidad de cuota o en una fecha un poquito más corta, ¿no es cierto? Claro. Este aumento se va a dar en 3 partes. El primer aumento ya se dio, fue desde el 1 de diciembre de un 10%. La otra parte se va a dar en febrero de un 8% y un 10% entrará en vigencia en abril. Claro, son 3 cuotas y bastante espaciadas una de la otra. Y justamente estábamos hablando recién en la presentación que casi ningún sector, ningún trabajador estuvo ajena a esta crisis por las medidas debido a la pandemia y quería consultar cómo las afectó a ustedes, digamos, un sector también muy afectado, teniendo en cuenta que primero no pudieron trabajar y luego cuando lo pudieron hacer, no sé si hubo despidos también en el sector. Bueno, hay que aclarar que la cuarta categoría estuvo trabajando en todo momento. Ah, estuvieron trabajando. Ellas no tuvieron, sí, ellas no tuvieron oportunidad de quedarse en sus casas porque fueron convocadas como si fueran de primera línea. Lo que a nosotros nos molestó mucho fue que después el Ministerio de Trabajo se negara a darle un reconocimiento a estas compañeras que estuvieron trabajando desde el día 1, que son las compañeras que hacen el cuidado de personas mayores, ¿no es cierto?, y niñeras, que ellas sí o sí se tuvieron que seguir presentando. Bueno, el resto de las compañeras se reintegraron al trabajo en mayo. O sea, fue muy poco tiempo también si hablamos de cantidad de espacio, de tiempo en el que no pudieron trabajar. Sí, rescatamos que las compañeras que hasta el día de hoy siguen exceptuadas pueden seguir sin trabajar, que son aquellas que tienen hijos menores de edad o tienen enfermedades preexistentes, hasta que en general no se elimine esta prohibición, ellas pueden seguir sin trabajar, ¿no es cierto? Y deben seguir recibiendo de forma normal. Por supuesto, Manuela. ¿Y esto se respeta en todos los casos o a veces hay conflicto con los empleadores? Me imagino que hay diferentes casos, o sea, quienes acatan esto lo respetan y también aquellos que les cuesta respetar estas medidas. Ha habido mucha discusión, ha habido muchas dificultades con toda esta cuestión de que el empleador entienda, ¿no es cierto?, que nosotros somos personas como ellos, que tenemos familia, que tenemos hijos, ¿no es cierto?, y que el hecho de no ir a trabajar no era porque nosotros simplemente nos quisiéramos quedar en nuestras casas cruzadas de brazos, sino que era para proteger también a nuestra familia, proteger nuestra salud y protegerlos a ellos también, porque en muchos casos hay compañeras que trabajan en 2 o 3 casas, ¿no es cierto?, y lo que representaba que esta compañera estuviera yendo de casa en casa era un peligro constante, ¿no es cierto? También en aquellas compañeras que trabajan con personas mayores, no solo cuidándolos, sino también limpiando y el mantenimiento de sus hogares, ¿no es cierto? También era un riesgo muy grande que se estuvieran trasladando y que estuvieran entrando, yendo y viniendo en esas casas
quizás llevando y trayendo el virus, uno nunca sabe, ¿no? Ujú. Entonces, fue muy difícil que entendieran que nosotros no debíamos trabajar por protección de ellos mismos también, ¿no? Por supuesto, Eh, Hubo muchos despidos, hubo hubo despidos. despidos, sí, hubo despidos, así que hay muchas también, hay muchas denuncias en andamiento. Hay que recordar que hay una prohibición de despidos hasta fines de febrero y nosotros estamos incluida como cualquier trabajador dentro de eso. Así que el empleador que despida, empleador que tendrá que pagar el doble de indemnización final también, ¿no es cierto? Mm. Así que a las compañeras que no se asusten, que hagan las denuncias correspondientes, que se asesoren, porque estamos hablando de que ellas estaban protegiendo su salud y estaban protegiendo la salud de su familia, no estamos hablando de que se tomaron vacaciones. Entonces, si tienen alguna problemática, que se acerquen y que lo consulten y hagan las denuncias que necesiten. Por supuesto. Me imagino, Manuela, si le queremos encontrar una parte positiva a todo esto, que esto de alguna forma ayudó también a visibilizar el trabajo que hacen ustedes y que muchos empleadores se den cuenta el rol importante que cumplen, porque por ahí en tiempos normales, cuando podían trabajar ustedes normalmente, es como que, bueno, pasaban como, no para todos, para un sector, como desapercibidas. Pero al momento en que de golpe no pudieron ir a trabajar, quizás muchos se dieron cuenta del rol que cumplen realmente. Sí, 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 la verdad que sirvió bastante también porque hay muchos empleadores que dicen que o se comportan de forma en que mañana te despido y no pasa nada. Y ahora se dieron cuenta lo importante que es, ¿no es cierto?, la función que cumplimos. Tuvimos empleadores que nos llamaban desesperados porque Mm. decían que necesitaban que su casa estuviera limpia, de cuenta que, o sea, nunca habían tocado una escoba, pero bueno, pero también creo que deja, ¿no es cierto?, entrever en la necesidad a la que llega a tener estos empleadores y la dependencia que tienen, ¿no es cierto?, a las trabajadoras que cumplen funciones en sus hogares. Y esperamos que esto se traduzca también en un poco más de respeto, ¿no es cierto?, y conciencia a la hora de respetar Mm. sus derechos, ¿no es cierto?, y a la hora de cumplir, ¿no es cierto?, con sus obligaciones. Por supuesto. ¿De cuánto es actualmente aproximadamente, no, el salario? Sé que varía por ahí, pero bueno, un promedio aproximado. Bueno, por ahí nosotros siempre recalcamos o remarcamos lo que es la cuarta y quinta categoría, que son las más comunes, que Ujú. la quinta categoría es para personal de todo tipo de tarea, que son las que hacen mantenimiento, lavado, planchado, ¿no es cierto? Con retiro quedó en 159 pesos, mensualizada quedó en 19.564,50, que son las que trabajan por mes. Y la cuarta categoría, que es asistencia y cuidado de personas, quedó con retiro siempre 171,50 la hora y mensual 21.755. Cabe Claro. recordar que el aumento, como fue a primero de diciembre, las compañeras que trabajan por hora, por quincena o por semana, ya tienen que recibir el aumento. Las compañeras que cobran mensualizada van a recibir el aumento ahora cuando cobran los primeros días de enero, ¿no? Ujú, perfecto. Un monto, ¿no? Me imagino que sigue siendo poco. Si uno lo compara por ahí con otros trabajadores, es un salario bastante bajo, más en este momento que otra vez, lamentablemente, están aumentando los precios con la inflación. Y si hablamos de que una canasta familiar básica está rondando los 45.000 pesos, o que un sueldo, ¿no es cierto?, para no estar por debajo de la indigencia también está en unos 40.000 Mm. pesos, estamos hablando de que una compañera tendría que trabajar más de 16 horas para tener un sueldo de 40.000 pesos, ¿no es cierto? Lo Ujú, que es obviamente totalmente inviable e irreal, ¿no? Y claro. eso para simplemente darle de comer a su familia. Ujú. Nada más y nada menos. Manuela, y aquí en Paraná hubo otra complicación que ahora, bueno, está bastante normalizado, pero periódicamente se produce, que son los paros de colectivos. Justamente lo recordé recién mientras hablabas, porque me encontré una vez, estaba por comenzar un paro al día siguiente, una trabajadora que trabajaba en calle San Martín, me decía, en dos casas, con dos familias, y vivía en la zona de calle Blas Parera. Y ella decía, yo obviamente que el empleador no va a entender, yo tengo que venir y no podía ir en taxi todos los días, así que se iba caminando de calle Blas Parera hasta el centro. Sí, esta fue una dificultad muy grande. El empleador a su vez ya estaba, ¿no es cierto?, con el berrinche del hecho de que no habían trabajado en marzo y abril, entonces ya estaban enojados y ya estaban con una cuestión bastante grande de que la empleada no se presentara, entonces Mm. esto sumó más problemáticas al sector. Hubo muchas compañeras
que tenían que caminar. Otras compañeras llegaron a acuerdos con el empleador que por ahí ellos pagaban uno de la mitad del remis, o algunos empleadores ellos mismos iban y las buscaban. La verdad que sumó mucha tensión en las relaciones laborales, porque no era una cuestión, ¿no es cierto? No era algo que nosotros lo estuviéramos produciendo, pero sí lo estábamos viviendo, entonces era muy complejo. Hay muchas compañeras también que se veían con la problemática de las distintas políticas que se ponían en práctica. Por ejemplo, trabajaban en Oro Verde cerraba el ingreso, o trabajaban de Colonia Avellaneda hacia acá, ¿no es cierto? Y las dificultades fueron muchas, la verdad que fue un sector que sufrió bastante, igual que todos, ¿no es cierto? Pero con aquella cuestión de que con menor acceso económico, mayor la dificultad, porque no podíamos tomar, ¿no es cierto?, la opción de tomar un remis todos los días, o no podíamos tomar otro tipo de actitudes que quizás teniendo un mayor acceso monetario lo podés, ¿no es cierto?, considerar. Por supuesto. Si bien nunca hay que generalizar, Manuela, ¿cuánto nos cuesta a veces, ¿no?, como sociedad, esto de la empatía, de ponernos, aunque sea un minuto, en el lugar del otro y entenderlo? Quizás ahí seríamos distintos y todo cambiaría. Pero bueno, afortunadamente hay gente que no es así, pero hay de las dos cosas. Muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Gracias a ustedes. Un saludo.